Y como les he dicho, prestemos atención a la palabra que el Señor pone hoy en nuestros corazones, palabra que escucharán los hermanos Dios mediante el día domingo. Oramos un momentito al Señor, por favor, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias por este privilegio que nos estás dando de poder estar estos días en este lugar disfrutando, por supuesto, de la comunión contigo y de la comunión con nuestros hermanos. Sigue hablando, sigue ministrando, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, traiga lo que necesitamos para poder ser entendidos en los tiempos, Señor. Gracias, oh Dios mío, por tu palabra. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Se hablaba en esta mañana de que hubo un momento en la historia que se cambió el nombre tanto de la ciudad de Jerusalén como del país por aquel emperador romano que no quería que con el paso del tiempo se recordara que una vez existió un país llamado Israel y una ciudad llamada Jerusalén. Ese nombre Israel es un nombre tan importante porque fue el nombre que el Señor le dio al patriarca Jacob aquel día que tuvo aquel encuentro tremendo donde le dijo a aquel ser que la Biblia dice literalmente que era un varón, pero que entendemos que podía ser un ángel en forma humana, ¿verdad? No te dejaré hasta que no me bendigas. Fue allí donde el Señor decidió cambiarle no solamente el nombre a Jacob, sino también su forma de actuar, su forma de concebir la vida, su forma de prepararse para recibir bendiciones, ¿verdad? Y en ese nombre Israel, que es un nombre dado por el Señor a este hombre, encontramos en cada una de sus letras todos los patriarcas y las matriarcas del pueblo de Israel. Por ejemplo, la primera letra del nombre Israel en hebreo es una letra muy pequeñita que se llama la letra Yod, que contiene el nombre de Isaac, que sería Isaac, y el nombre de Jacob. En la siguiente letra, que es una letra que se llama la letra Shin, pero que tiene doble pronunciación, porque si arriba te encuentras un punto a la derecha es Shin, y si te encuentras arriba un punto a la izquierda es Sin, pues ahí encontramos a Sara, porque Sara se escribe así, con esa letra. A continuación encontramos la letra Resh, o la R, que ahí estaríamos hablando de Rebeca, ¿verdad? Y de Raquel. La siguiente letra es la letra Aleph, que es la primera letra del Aleph-Bet, del abecedario. Y ahí encontramos al patriarca Abraham. Y la última letra de Israel es la letra Lamed. La equivalente a la Lamed en español es la L, y ahí encontramos a Lea. Así que encontramos a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Sara, a Rebeca y a Raquel en esas letras que forman el nombre Israel. Y las primeras tres letras, que sería Yashar, significa recto. Go straight ahead, se dice en inglés, ¿no? Recto. Y las dos últimas, la letra Aleph y la letra Lamed, formarían el nombre El, que es el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor le está diciendo que Él tiene que caminar de una forma recta delante de su presencia a partir de ese día, de ese encuentro. Y en cierto sentido es lo que también todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer. Caminar rectos, no torcidos, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino caminar rectos delante de Dios y también delante de los hombres. Porque una cosa es nuestra relación vertical con el Señor y otra cosa es nuestra relación horizontal con los seres humanos. Y la Biblia nos dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero dice también a continuación: y a tu prójimo como a ti mismo. Y con estos dos mandamientos el Señor resumió toda la ley y los profetas. Los 613 mandamientos que contiene la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia, el Señor los resumió
esa capacidad que tenía el Señor de resumir grandes enseñanzas en dos palabras: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y vemos cómo todo en la Biblia tiene una explicación, todo tiene una razón de ser. Vemos que no hay nada que sobre, nada que le falte, nada caduca, todo está en pleno vigor. Y la palabra de Dios la podemos leer 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, toda una vida. Y siempre toca, siempre habla, siempre hay algo que a lo mejor has leído 1000 veces, pero vuelve otra vez a surgir esa vida, ¿verdad?, que contiene este bendito y sagrado libro. Los nombres en la Biblia son muy importantes. Vemos que no solamente el Señor le cambió el nombre a Jacob, también se lo cambió o se lo estiró, si me permiten, al patriarca Abraham, que se llamaba Abraham, que no contenía su nombre en ninguna letra del nombre de Dios, pero sin embargo el Señor le dice: a partir de hoy serás Abraham, y le añade una letra del nombre propio de Dios, Abraham, y automáticamente cobra más valor su vida y se convierte, en vez de un padre enaltecido, en un padre de multitudes. También le cambió el nombre a su esposa porque él consideraba que Sara era su Sarai, su princesa, y sin embargo el Señor le dijo: no es tú no eres dueño de nadie, ella es Sara, es princesa, ¿verdad? Y así vemos a lo largo y ancho de la Biblia que el tema del nombre es algo tan importante, hasta el punto que la primera función que Dios le encargó al hombre era: ponle nombre a los animales. Dios creó los animales, pero no les nombró, no les dijo cómo se iba a llamar este animal o el otro. Sin embargo, esa era una función que tenía que cumplir Adán: descubrir la esencia del animal, aún antes de la caída, antes de la desconexión del Creador, y le puso nombre a todos y cada uno de los animales. Y vemos que una de las primeras cosas que piensan los padres cuando van a tener un hijo es: ¿cómo le vamos a llamar? Incluso a veces ni ha nacido y ya tiene el nombre. Y a veces hay peleas porque decimos: tengo este y aquel. ¿Y cuál le llamamos? Y no le vas a llamar todos. Tendrás que llamarle por uno solo, ¿no? Así nos pasó, por ejemplo, cuando hablábamos del nombre que le pondrían al nieto. El que le iban a poner a mí no me gustaba y al final gané. Tampoco quería que le pusieran Manolito, ni mucho menos, ¿no? Pero los nombres en la Biblia son muy, muy, muy importantes. Hasta los libros de la Biblia tienen nombre. Lamentablemente, a veces los nombres que tenemos en nuestras Biblias no coinciden con el nombre original, que es mucho a veces más profundo que el nombre que le pusieron, por ejemplo, al libro de Lamentaciones. Siempre me llamó la atención porque hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, cuando el Señor no quiere que nos lamentemos. Es más, el Señor dice a través de uno de los profetas que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Pero es que ese libro no se llama Lamentaciones, tiene otro nombre en hebreo, ¿verdad? Y así podríamos ir por muchas partes de la Biblia y vemos que no solamente los animales recibieron nombre y no solamente los libros de la Biblia, sino que además vemos algo muy interesante, y es el nombre que han recibido ciertas y determinados países o ciudades. ¿Han pensado, por ejemplo, alguna vez en el nombre Europa? El nombre de nuestro continente. Es interesante, ¿no? ¿Europa quién era? Europa era, en la mitología griega, una mujer muy hermosa, que un día, recogiendo flores, encontró un buey hermosísimo, blanco, precioso, y comenzó a acariciarlo. Y saben, la mitología griega dice que ese buey blanco, hermoso y que se podía acariciar, era la encarnación del dios más importante de la mitología griega, como era Zeus, el dios de los dioses. El dios que utilizaba, por ejemplo, el rayo para castigar a los que se rebelaban contra él. El Dios que mantenía el orden en el cielo, en la tierra y en todas partes. Ese Dios se enamoró de Europa. ¿Y cómo conquistarla? La voy a asustar si me acerco tal y como soy. Entonces se humana, se encarna en la figura de un buey blanco hermoso. Y entonces aprovecha que Europa va al campo a buscar flores con sus amigas. Y entonces ve que Europa se acerca y comienza a acariciarlo. Y lo ve tan manso y tan hermoso que se atreve a subirse sobre sus lomos. Y entonces Zeus dice: esta es la mía. Y se la lleva, la secuestra y se la lleva a la isla de Creta. Y allí abusa de ella. Y uno dice: qué tremendo que nuestro continente tiene el nombre de una diosa de la mitología griega que fue humillada y secuestrada
¿Y no será esto un mensaje de advertencia para nosotros hoy en día? De cómo nuestro continente, de cómo Europa está siendo secuestrado espiritualmente hablando. Un continente que nació y fue transformado por el poder de la palabra de Dios. Que hubieron naciones que cambiaron de una forma tremenda cuando la palabra de Dios fue traducida a sus propios idiomas y se produjo una de las revoluciones espirituales más grandes en la historia de la iglesia aquí en este continente. Y no nos olvidemos de que de este continente salieron miles de misioneros a todas partes del mundo que llevaron el evangelio, misioneros que salían de Suiza, de Inglaterra, de Alemania y de otras naciones, ¿verdad? Y es tremendo ver cómo hoy en día estamos viendo, y se oía y se hablaba eso esta mañana, cómo se está tratando de descristianizar y de islamizar a Europa y trayendo a los colegios, a las universidades y aún a los más pequeñitos de la casa principios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice la palabra de Dios que tenemos que creer y practicar. Y haciéndonos sentir a veces hasta como seres raros o fuera de lugar, porque no aceptamos lo que para ellos es normal, pero que para nosotros es una auténtica abominación. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue, dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Y se han fijado que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivos, privados de libertad, que el Señor los sacó y los quería llevar a un lugar llamado Canaán. Ni Palestina, ni Israel, sino a Canaán. Y uno comienza a ver en la Biblia por qué algunos países y ciudades y lugares tenían ese nombre. Y uno descubre que Canaán fue una persona, con padre, con madre, con hermanos, con familia. Y Canaán era el hijo de uno de los hijos de Noé. Todos sabemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y de ahí cuando salen del arca pueblan toda la tierra. Unos se van por una parte, otros se van por otra. Unos conquistan África, otros conquistan el Medio Oriente. De ahí vienen las tribus semitas, etc. Y vemos que hay un momento en el que la Biblia nos relata que tenemos que acordarnos de lo que pasó en los tiempos de Noé, porque el Señor dijo que su venida tendría características muy parecidas a la época de Noé, pero dejando por un momento a un lado cómo era la generación y cómo era la gente en la época de Noé, pensemos en Noé. Noé dice que marcó una diferencia en su tiempo. Un hombre que no pasó desapercibido en su generación. Un hombre justo delante de Dios. Y Dios lo eligió, lo escogió para salvar a la humanidad a través de su vida. Un hombre justo, un hombre diferente a todos los demás. Un hombre que supo involucrar a su familia, a sus hijos, en la obra, en la construcción del arca. Y un hombre que se preparó durante mucho tiempo, porque creía que iba a venir un diluvio, que iba a destruir toda la faz de la tierra. Y dice la palabra de Dios que este hombre trabajó durante casi 120 años, pero no solamente trabajó construyendo barcos, sino buscando animales por todas partes, porque todo iba a ser destruido, la vida vegetal, la vida animal, los seres humanos, y tuvo que almacenar toneladas y toneladas de comida, de paja, de forraje, de agua, de alimentos para los animales y para ellos también. Y fue más el tiempo de preparación que realmente el tiempo que duró el diluvio, porque él realmente después de que terminó el diluvio estuvo como un año dentro del arca, pero estuvo 120 antes preparándose. Y es interesante notar que dice que cuando Noé salió del arca, planta una viña, luego ya la llevaba dentro, la siembra y extrae vino y se emborracha. El mundo está tratando de embriagarnos y de anular nuestros sentidos, porque el alcohol lo que hace es que te convierte en otra persona. ¿No han visto a los borrachos cuando se ponen a dirigir el tráfico? Les sale el policía que llevan dentro, ¿no? O se ponen a cantar. Uno de los mejores predicadores que he oído en mi vida era un borracho. Cada vez que se emborrachaba se ponía en la plaza donde vivimos allí en Tenerife a predicar. Y el tipo predicaba, pero de maravilla, pero borracho. Yo digo, ¿cuántos deberían de predicar como el borrachito? Y se emborrachó. Y le dio un mal testimonio a su familia. Queriendo sin querer se emborrachó.
Y dice que apareció desnudo completamente en su tienda. Y entonces vino Cam, se burló de su padre, se humilló, lo humilló, fue con el cuento y con el chisme a sus hermanos. Sus hermanos caminaron de espalda, cubrieron la desnudez de su padre, pero cuando despierta Noé y oye lo que ha sucedido, y parece como que hasta quiso abusar de su padre, Noé maldice al hijo de Cam. Dice, maldito sea Canaán. Y ahí pueden encontrar en el libro de Génesis como una persona que no existía, que no vivía en ese momento, fue maldecida aún antes de su nacimiento. Y cuando uno estudia y analiza a la luz de la palabra de Dios cómo eran los cananeos, eran terribles, terribles. Una promiscuidad sexual sin precedentes. Adoraban ídolos cuyas ofrendas, perdonen, eran con excrementos humanos. Eran gente depravada, gente sin moral, sin principios, sin temor de Dios en absoluto. Y a esa tierra terrible de cananeo, el Señor quiso llevar a su pueblo. Para que después digan que un creyente no puede vivir en victoria y ser luz y bendición en medio de una sociedad corrompida y depravada. Y la Biblia nos enseña que a esa tierra el Señor los llevó. Pero antes de entrar en la tierra prometida, la Biblia dice que dieron un rodeo. No entraron en línea recta, por así decirlo, desde Egipto, cruzando la península del Sinaí, pudiendo, por ejemplo, entrar por la franja de Gaza, por ejemplo. Pero no entraron porque dice que en aquellos tiempos vivía Amalek. Y Amalek era un enemigo terrible, muy fuerte, muy poderoso, pero muy traicionero. Porque no es el enemigo que ves venir de frente. No es el que da la cara, sino es el que se te mete en el campamento y no te has dado ni cuenta. Porque dice que ataca por la espalda, por la retaguardia. Ataca a los débiles. Ataca a los que no pueden seguir el ritmo del pueblo. Ataca a los ancianos. Es un personaje traicionero. Incluso dice la Biblia que fue el único enemigo natural que peleó contra el trono de Dios. Y el Señor le dijo, no olvides nunca lo que te hizo Amalek en el desierto. Destrúyelo en cuanto puedas, porque se levantó contra el mismísimo trono de Dios. Es la única vez que Moisés tiene que subir a lo alto de una montaña a orar, a interceder y a clamar para que Israel no sea despedazado por la potencia militar que Amalek era y representaba en aquel momento. Y dice la Biblia que era tal la presión espiritual, era tanto el cansancio que hasta Moisés, aquel gran varón de Dios, necesitó ayuda. Y le tuvieron que aguantar los brazos y sentarlo, porque no paraba de orar y de orar. Y en cuanto bajaba los brazos, automáticamente Amalek prevalecía por encima de las tribus. Es tremendo, tremendo. Cada enemigo que vivía en ese país tenía una estrategia diferente, porque el enemigo es camaleónico. Ahora usa la política, mañana usa la religión, pasado usa el arte, pasado usa la música, y se va transformando ese mismo ser terrible, malévolo, perverso, pero va cambiando las estrategias y adaptándose a los tiempos, ¿verdad? Y a veces es capaz, dice Pablo, hasta de disfrazarse y hacerse pasar por ángel de luz. Tremendo, ¿verdad? Y por eso tuvieron que dar un rodeo y entrar desde Jordania, desde Moab, cruzando primeramente, lógicamente, el río Jordán. Y cuando cruzan milagrosamente el río Jordán, y es que lo milagroso no podemos extraerlo de la Biblia. Si nosotros comenzáramos a quitar todo lo sorprendente, todo lo milagroso, todo lo extraordinario de la Biblia, nos quedamos sin libro. Me acuerdo una vez que le regalé a mi abuelo un libro que se llamaba algo así como Historias Maravillosas. Era un libro muy gordo con muchas ilustraciones de pasajes de la Biblia. Y cuando terminó de leerlo, le pregunté, abuelo, ¿qué te pareció el libro? Eran todas, ya digo, historias de la Biblia. Y me dice, demasiado fantasioso, ¿no? Y digo, bueno, es que es así. Dice, no sé, cosas demasiado espectaculares. Digo, es que nuestro Dios es un Dios espectacular. Y la iglesia no puede prescindir de lo espectacular. Yo creo que una de las cosas que vamos a ir aprendiendo con el tiempo es que ya no podemos controlarlo todo. Es más, cuando ya nos comiences a controlar todo es cuando probablemente Dios está comenzando a hacer una obra que tú ni siquiera entiendes. Tenemos la tendencia los seres humanos de tener el programa, de decir esto, esto y esto, y ahí ya no hay cambio ninguno. Y el Señor dice, estoy harto de vuestros programas. Estoy harto de vuestros esquemas que muchas veces me dejan fuera. Y estáis más dispuestos a cumplir con un programa
que realmente con lo que yo hoy podía haber hecho en tu culto, pero no me has dejado. Porque me has dicho esto es lo que hoy se hace aquí dentro. Como si fuéramos el dueño de la iglesia, cuando el dueño es Él. Y la Biblia dice que cruzaron el río Jordán de una forma milagrosa. Pero lo cruzaron primero los sacerdotes, los ministros de Jehová, los ministros de Dios. En otras palabras, hay gente que sigue y gente que tiene que ir en primera línea. Y nosotros hemos sido llamados para estar en primera línea. Y nosotros vamos marcando el paso de los que vienen detrás de nosotros. Espero que lo estemos marcando bien y dejando buenas huellas para que nos sigan nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros y puedan realmente tener un buen punto de referencia en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros ministerios, etc. Y cuando el río Jordán fue abierto, cruzaron el río Jordán y entonces se fueron a un lugar llamado Gilgal. Porque dice la Biblia que todos los que habían nacido en el desierto, recuerden que habían muerto miles, todos aquellos de 20 años para arriba, que se habían quejado, que habían dicho la tierra no se puede, nos van a tragar, nos van a destruir, todos aquellos murieron uno detrás de otro en el desierto. 40 años muertos y muertos y muertos y muertos. Solamente un muerto entró en Canaán, solamente un muerto. ¿Saben quién fue? José. Estaba más vivo José que aquellos que criticaron la tierra del Señor, ¿verdad? Y se van a Gilgal porque dice que allí tenían que ser circuncidados. Volvemos a la pregunta de antes de la hermana. Porque los que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados. Y tuvieron que prepararse espiritualmente. Qué importantes son los tiempos de preparación antes de tiempos de actuación. Noé se preparó antes del arca. El pueblo de Israel se preparó antes de la salida de la esclavitud en Egipto, derramando sangre. Y vemos que en la Biblia hay tiempos de preparación. El mismo Señor Jesucristo pasó 30 años de preparación antes de lanzarse públicamente al ministerio. Elías estuvo preparándose, Eliseo estuvo preparándose, Josué estuvo preparándose, Moisés, David y tantos hombres de Dios en un tiempo largo y arduo de preparación antes de llegar un tiempo de actuación en el Señor. Y ellos tuvieron que prepararse espiritualmente, por dentro y por fuera. Porque Josué les había dicho, mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y el Señor les reveló una estrategia que ya todos conocemos. Hemos hablado millones de veces de la toma y conquista de Jericó. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos revele planes y estrategias nuevas? ¿O ya lo sabemos todo? Ya tenemos a Dios encajado en nuestros esquemas, en nuestra teología. Y parece como que ya no hace falta que tengamos mayor conocimiento, información. ¿Qué estrategia es esa, Josué? Dar vueltas alrededor de una ciudad. Es un disparate, es una locura. Nos van a ver. No podemos exponernos al enemigo. Van a contar, mira, 1, 2, 3, 100, 2,000, 4,000, 5,000. Ya está, ya sabemos cuántos son. Allí se quedaron las mujeres, los ancianos, los niños, los animales. Pero mira, estos son todos los guerreros. Son tantos. Es una locura exponernos al enemigo. Pero es lo que Dios ha dicho, venga vueltas y venga vueltas. Pero dice la Biblia que días atrás, tiempo atrás, habían mandado unos espías a la casa de una prostituta llamada Rahab. Es interesante notar porque esa mujer cuando recibe a los espías en su casa, en Canaán, ella era una cananea, prostituta, le dice a los espías, hemos oído lo que el Señor vuestro Dios ha hecho por vosotros. Cómo abrió las aguas del Mar Rojo y cruzasteis. Y cómo vencisteis a todos los enemigos que se levantaron contra vosotros en el camino hacia esta tierra. Y sabemos que el Señor vuestro Dios os ha entregado esta tierra. Y comienza a relatar noticias de hace 40 años. ¿Usted se acuerda de las noticias de hace 40 años? Ella se acordaba perfectamente. Es decir, que hacía 40 años ya se podía haber conquistado esa tierra, pero por falta de fe, por incredulidad, por un lamento innecesario, por un lloriqueo fuera de lugar, perdieron 40 años de su vida. ¿Cuántos años ha perdido la iglesia, hermanos? ¿Cuántos años hemos perdido? Y la cruda realidad es que a muchos de nosotros nos queda menos de lo que ya hemos gastado. Sabemos lo que hemos gastado, pero lo que nos queda solamente Dios lo sabe. Pero ellos se prepararon y entonces le dijeron a Rahab, si tú nos revelas nuestro día de ataque y nuestra estrategia, te guardaremos. Y dice la Biblia que cuando fue tomada la ciudad de Jericó, ella vivía, y lo dice textualmente el libro de Josué, vivía entre muro y muro. Era como dos círculos concéntricos, uno exterior
Entre muro y muro vivía ella y después había otro círculo interior. Ella vivía entre uno y otro. Y cuando cayó y fue tomada la ciudad, la Biblia dice que su casa permaneció mientras que todo se derrumbaba. Porque la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has confiado en Jehová tu Dios. Y el Señor la protegió de una forma maravillosa. Y es interesante notar cómo esa mujer cananea, que practicó la prostitución años de su vida, logró rehacer su vida. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando hay genuino arrepentimiento. Porque no hay vida que no puede ser transformada por el poder de nuestro Dios. Porque no hay corazón lo suficientemente endurecido para que Dios no lo pueda ablandar y transformar en un corazón de carne y no de piedra. Y ella tuvo una genuina conversión al Señor. Ella se convirtió al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y ella logró casarse con un israelita llamado Salmón. Con un israelita, no con un pescado que se llamaba Salmón. Y su vida cambió radicalmente. Y la de su familia también, por cierto. Y la Biblia nos enseña que al poco tiempo quedó embarazada. Y cuando da a luz, tiene un hijo varón. Y lo llamó nada más y nada menos que Booz. Con Z, Booz. ¿Eres capaz de decir con Z? Booz. Pero no escupas, ¿eh? Booz. Y resulta que Booz se convirtió en un terrateniente tremendo, con unas tierras maravillosas y fértiles, nada más y nada menos que en Betlehem, en la casa del pan, o en Belén. Y con el paso del tiempo por allí apareció, ¿verdad?, una mujer moabita llamada Ruth, una viuda sin presente ni futuro, pero que logra casarse con el hijo de Rahab, la ramera o la ex ramera, y con Salmón. Y Ruth y Booz tuvieron un hijo que se llamó Obed. Y Obed tuvo a otro que se llamó Isaí. E Isaí tuvo 7 hijos, pero el más conocido sin lugar a dudas fue David. Y de ahí arranca todo el árbol genealógico que nos lleva nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de los Señores, llamado Jesucristo el Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Noé maldijo a Canaán, pero cuando entró el pueblo de Dios en Canaán, convirtió la maldición en bendición. Y por eso no tenemos que tener miedo del pasado, de lo que fueron tus antepasados, de lo que hizo tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu primo, tu sobrino, sino que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dios quita nuestro pasado, lo borra. ¿Cuántos saben Romanos 8 de memoria? El capítulo entero me refiero. Un montón de ustedes, ¿sí o no? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo presente. Y ahí hay un montón de cosas, pero falta la palabra pasado. Lo presente, lo porvenir, sí. Principados, potestades también, pero pasado no. ¿Por qué? Porque el pasado ha sido perdonado y borrado por nuestro Señor Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Ya no somos víctimas de lo que otros hicieron en el pasado. Hablando de hermanos de Chile. Cuando fui la primera vez a Santiago de Chile a predicar, ya lo conté una vez, estaba en una plataforma enorme con un montón de pastores, una iglesia gigantesca, y me dice el pastor antes de predicar, usted viene de España, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Dice, ay, pastor, sería muy bueno que hoy usted aprovechara la oportunidad para pedirle perdón a la iglesia. Es la primera vez que iba. Digo, pero ya metí la pata y aún no he subido ni al púlpito, no he dicho ni mu, y ya tengo que pedir perdón. Imagínate cuando empieza a predicar. Me dice, no, pero tiene que tener en cuenta, pastor, que ustedes nos robaron el oro. Digo, yo. Y nos violaron a las mujeres. Me dice, si yo no violo ni a mi mujer. No, pero usted tiene que entender y vuelta que darle. Digo, bueno, venga, va, yo le pido perdón. Si así se queda contento. Subí al púlpito y antes de predicar digo, hermano, vengo de España, quiero pedirles perdón por haberles robado el oro, por no sé qué. No. Mira, empezó la gente a llorar. Y yo digo, pucha, ¿qué pasó aquí ahora? Pasaron 2 o 3 viejitos, ancianos, me abrazaron, pastor. Hoy se ha roto algo que yo tenía contra ustedes, los españoles. Y yo digo, pero hombre, si usted tenía algo contra los españoles, es usted el que me tiene que pedir perdón a mí, no ya usted, hombre. ¿Me entiende?
Increíble, increíble. También nos pasó en Bolivia, en un mitin político que me metí, y desde la plataforma, el que estaba allí predicando, dice, en una multitud enorme, ¿eh? Ustedes, sí, ustedes dos, sí, los blanquitos, me decía. Y yo miraba, sí, ¿ustedes de dónde son? Y no se me ocurre otra cosa que decir que vengo de España. Ya después decía que venía de Canarias, de unas islas, que habían guanches, que los mataron los asquerosos y los cerdos españoles y todo eso, ya quedé bien. Y dijo, ahí están, esos son los que nos violaron y nos robaron. Yo digo, otra vez, pero ¿dónde robé yo? ¿Dónde robé yo? Tremendo, ¿no? Señor, ¿quién pecó? Porque este hombre no tiene el globo ocular, tiene la cuenca vacía. Esto es terrible. Nadie nace así. Sus padres tuvieron que cometer un pecado terrible, o él también, y dice el Señor, mira, no empiecen con historias raras, ¿eh? Ni él ni sus padres, sino que este hombre nació así, para que la gloria de Dios hoy se manifieste en su vida. Porque los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y yo voy a quitar de raíz ese refrán que tienen, que los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron o sufrieron la dentera. Por lo tanto, ¿qué doctrina tan rara y extraña y diabólica se ha metido en tantos lugares donde dicen que lo que te está pasando es porque tu padre fue un sinvergüenza o tu abuelo fue un alcohólico? Y entonces tienes que comenzar a pasar al frente a pedirle perdón al Señor o a quien sea por lo que hizo mi abuelo con Kunta Kinte en el siglo XIX o por lo que hizo el otro. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Fuerte este aplauso a nuestro Dios. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Viva tranquilo, hombre. Viva en paz. Disfruten. ¿Cuántas veces me oyen decir ustedes esto? Disfrute de su relación con el Señor, hermano. No tenga miedo ni del día, ni de la noche, de lo que le digan, de lo que le hagan. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de gente valiente, atrevida y osada. No tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie. Y conquistaron esa tierra. Pero eso ya forma parte del pasado. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué nos toca hacer a nosotros? Porque hablamos de anticristo, hablamos de Armagedón, hablamos de guerras, de hambres, de rumores de guerra, de terremotos, de peste. Y uno dice, bueno, pero ustedes que son los predicadores, ¿cómo? Díganos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, miren, hermanos, la verdad es que uno no tiene todas las respuestas a estas preguntas. Pero yo vengo hace mucho tiempo diciendo, y cuando lo dije, algunos me dijeron, se le fue la olla, ¿no? Hermanos, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Tengamos agua en nuestras casas. Almacenemos agua. Almacenemos comida. Linternas. Una radio, pilas. Y algunos me decían, esto de tanto apocalipsis ya le está pasando factura, Manolo, ¿no? Días más tarde, la luz se fue en nuestro edificio donde yo vivo. Y los motores no funcionaban y no subían el agua a los edificios. Pero yo tenía agua en abundancia. Yo no tenía problema. Yo me reía de los que, tenemos agua. Digo, yo tengo agua. Ascensor, no pasa nada. Pongo la escalera. Se fue la luz. Yo tengo velas y linternas para dar iluminación a todo esto. Y si no se usa, no pasa nada. Ahí está. Ahora resulta que están hablando en televisión, en Francia, en Inglaterra, en España también, de que tenemos que tener el kit de supervivencia. A mí me gustaría saber qué van a poner algunas en ese kit. La pintura de labios, la pintura de las uñas, el cepillo, la lima para las uñas. No, eso no es un kit, eso es una vanidad. ¿Eso qué cosa es? ¿Qué vas a poner en el kit, hermanita? O hermanito? El teléfono, la PlayStation. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Haremos mal en ser prevenidos? ¿Haremos mal en ser cautos y decir, oye, ¿y si algún día se va la luz?
Nos vino una vez una tormenta tremenda. Era un domingo de resurrección, me acordaré toda mi vida. Murieron personas en Tenerife ese día. Una lluvia, 350 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Fue terrible, ese día fue terrible en Tenerife. Estuvimos varios días sin luz. Me llamaban hermanos al teléfono, no teníamos nada. La única forma de tener algo de contacto con el mundo externo era una pequeña radio que yo tenía, que sería bueno que también la tuviéramos, aunque fuera de pila, no pasa nada, ¿no? En otras palabras, estas cosas cuando se comentan, hay gente que puede decir, pero bueno, ¿dónde está la fe? Bueno, es que la fe no implica el no prepararse. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, por la fe Noé se preparó. Y no es que se preparó porque no tenía fe, al contrario, se preparó porque tenía fe. Y nosotros vivimos en un tiempo en el que sentimos, y me cuesta mucho describir con palabras a veces lo que uno siente, como que algo va a ocurrir, algo va a suceder. Hoy escuchábamos de lo de Ceuta, de lo de Melilla, de lo de los marroquíes y todo esto. Días antes de la firma de la solución final, muchos judíos de aquel tiempo dijeron, ¿cómo se van a meter con nosotros si muchos de nosotros hemos sido los mejores soldados en la Primera Guerra Mundial? Alemania es el país de la cultura, de la filosofía, son gente culta, no son como los pueblos de alrededor, son gente... Y fíjense lo que pasó. Incluso cuando los llevaban a los judíos a los campos de concentración, ¿verdad? Pensaban que iban a ser tratados y llevados a hoteles de 5 estrellas, respetando que eran banqueros, filósofos, grandes músicos, grandes poetas, y fueron llevados como cordero al matadero, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que tenemos que estar preparados para los últimos tiempos. Pero por supuesto lo primero y fundamental es preparados espiritualmente. Ser autodidacta, no depender de un pastor. No estar enganchados allá a un ministerio como que parece que el pastor es como una especie de papa, ¿no? Una especie de gurú que tiene todas las respuestas y todas las soluciones. No. Conectados y enganchados a Dios. A Él, a su palabra. Como aprendimos en los días de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando muchos se quedaron encerrados en sus casas y decían, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque hemos aprendido en aquellos tiempos que fue una prueba, que fue un test, ¿verdad? Que yo creo que aprobamos con buena nota, que el mundo puede cambiar en una hora. En una hora. Los que iban a América a una vida nueva se hundieron en el camino en el primer viaje del Titanic. ¿Quién se lo iba a decir? Los que estaban trabajando ese día en las Torres Gemelas, ¿cómo se iban a imaginar que esas moles que tardaron años en construirlas, los americanos se iban a derrumbar en una hora? ¿Quién iba a pensar, queridos hermanos, que cuando vino aquel tsunami que mató a 350,000 personas, quién iba a pensar ese día que era domingo, que muchos hermanos también iban a sufrir aquel desastre natural que ha sido el segundo desastre más fuerte de la historia de la humanidad después del diluvio de los días de Noé, que movió hasta el eje de la tierra unos cuantos grados? ¿Qué nos va a decir a nosotros, hermanos, que siempre vamos a tener esta libertad y esta tranquilidad para predicar el evangelio? Hay hermanos nuestros que están muriendo en este momento y derramando su sangre por la fe en el Señor Jesucristo. Es muy fácil ser cristianos, ¿verdad? En estas partes del mundo, con cocoteras, con palmeras, con sol, con coche, con todo, pero todo puede cambiar de un momento a otro. Y esto no digo esto para asustarles, no digo esto, al contrario, digo esto para que sepan que la palabra que predicamos y creemos, en algún momento se va a cumplir todo lo que hemos leído. ¿O es que no ha habido hermanos nuestros que lo han perdido todo y han tenido que salir con lo opuesto? ¿Es que no ha habido hermanos nuestros que han muerto quemados, crucificados, aserrados, apaleados, torturados? ¿Sí o no? Claro que ha habido. Y dice que incluso hasta renunciaban al rescate. No paguen el rescate, hágame el favor. Pero si no pagamos el rescate, te matan. ¿Por qué me maten? Así tendré mejor resurrección y más recompensa. Madre mía, qué lejos estamos nosotros de aquella gente, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, lo que no nos puede pasar a nosotros bajo ningún concepto es que nos vayamos apagando. Ya sé que la vida nos cambia, ¿eh? Ya sé que uno se deteriora, que uno se gasta, que uno se hace todo eso. Pero espiritualmente tenemos que estar más animados y más fortalecidos y más avivados y más entusiasmados que nunca en la historia desde el día que conocimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vemos en la palabra de Dios no solamente personajes, sino iglesias. Porque algunos pueden decir, bueno, pero
Esos son gente del Antiguo Testamento, como Sansón o como Saúl. No, no, no. De iglesias. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa es una iglesia, ¿eh? Esa no es la tribu de Isaacar o de Zabulón o de Neftalí. Es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que fue fundada por Pablo. Qué privilegio, ¿eh? Hechos capítulo 19. ¿Cómo nació la iglesia? De una forma muy atípica. ¿Ustedes en qué fueron bautizados? ¿O cuándo recibisteis, perdón, el Espíritu Santo? ¿El qué? El Espíritu Santo. Dice, nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Porque hay 7 o 9 bautismos en la Biblia. Nosotros no hemos oído nunca hablar de ese tema. Pero vamos a empezar de cero. Y así nació con un grupito pequeño, una iglesia que llegó a ser madre de iglesias y que fue pastoreada por Pablo 2 años. ¡Qué privilegio, Dios mío! Tener a este tremendo hombre de Dios al frente de la iglesia 2 años. Pero cuando él se va, el que se queda, pues había sido entrenado y discipulado de una forma tremenda, nada más y nada menos que Timoteo, al que él consideraba su hijo, al que engendré, ¿verdad? En mis prisiones. Y allí estuvo Priscila y Aquila. Y allí estuvo María, la madre del Señor Jesucristo, que murió en Éfeso, con Juan, el que la recibió en su casa. Y estuvo Tíquico, y pasó Apolos. Y los mejores ministerios de la época, lo mejor de lo mejor, estuvieron ministrando en la iglesia de Éfeso. Pero cuando el Señor se dirige a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, le dice, habéis trabajado, es verdad, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Y habéis trabajado por amor de mi nombre y no habéis desmayado. Pero, ay ese pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor llama a la iglesia de Éfeso al arrepentimiento. A veces utilizamos el arrepentimiento para hablarle al pecador, al que no conoce al Señor, al desobediente, al descarriado, al rebelde. Pero también hay un arrepentimiento que la iglesia tiene que experimentar en su vida. Arrepentirnos por no haber vivido más unidos. Arrepentirnos por no haber orado más. Arrepentirnos por haber subido al púlpito sin antes haber estado en la presencia del Señor. Arrepentidos por no haber practicado más el perdón y el amor y la misericordia entre nosotros. Claro que tenemos que arrepentirnos de miles de cosas, pero cada día, mis hermanos. Y si no se arrepienten, le dijo el Señor, quitaré tu candelero de su lugar. Y así pasó. Y la iglesia de Éfeso, que empezó de una forma tremenda, como muchas denominaciones empezaron con un fuego, con un entusiasmo, con un fervor, con una unción, si lo prefieren, hoy en día no existen. No existen. Son altares que echan humo, pero donde el fuego de Dios se apagó hace mucho tiempo y lamentablemente ni siquiera se han dado cuenta. Prefieren vivir los cristianos de algunas iglesias oliendo a humo que ser renovados en la presencia del Señor cada día. Por eso cuando se me acerca un cristiano siempre lo huelo. Digo, este huele a humo. ¿Saben que lo vi en Israel muchas veces? Fuimos una noche a la casa de un rabino, amigo nuestro en Israel. Y el día del Shabbat es un culto. Venga a cantar y venga a leer la Biblia y venga a orar. Y es como si fuera un culto realmente, pero familiar. Y entonces el padre en la cabecera de la mesa comienza a llamar en un momento de la cena a cada uno de sus hijos, les impone las manos, los bendice, ora por ellos, después pasan las hijas, pasa la esposa. Es algo realmente precioso. Precioso. Y cuando pasó uno de sus hijos, que era chiquitito, le coge la cabeza y lo olió. Y le dice, no has leído la Biblia, ¿eh? Y el hijo dice, no, papá. Y yo le dije a Elena, digo, chico, ¿cómo le huele la cabeza a un tío que no lee la Biblia? ¿Cómo le huele una... No leíste la Biblia? ¿Será que no se lavó? Yo qué sé. No sabes los versículos que tocaban para hoy, ¿verdad? Dice, me parece, y el padre pegó un puñetazo en la mesa y dice, ¿cómo que me parece? ¿Sabes o no sabes? Y yo digo, madre mía, si fuéramos así en la iglesia, a ver, pongan la cabeza. Fuera, pongan la cabeza. Algunos le dirían, vete a bañarte. Tremendo, ¿no? Tremendo. La iglesia de Éfeso se apagó. Qué lástima cuando una iglesia se apaga, ¿eh? Cuando entras y dices, Dios mío, lo que fue esto. El avivamiento que hubo en este lugar y que hoy en día sea una discoteca. Que hoy en día sea una mezquita musulmana. Y en este lugar predicaron hombres de Dios que pusieron a Inglaterra de rodillas. Y
Y la gente prefería ir a las iglesias que ir a las tabernas o a los centros de prostitución y libertinaje. Y que hoy en día el fuego ya no está en este lugar. Qué tremendo, ¿no? Que no nos pase nunca eso a nosotros, hermano. Como decía Pablo, sigo golpeando mi cuerpo, no sea que al final sea también yo descalificado después de haber corrido y esforzándome tanto por el Evangelio. Y así podríamos ir una por las iglesias del Apocalipsis, que para mí son como representativas del transcurso, del desarrollo de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y llegamos a la última, a la iglesia rica, a la iglesia de la Odisea, aquella que decía, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Es increíble cómo una iglesia, cómo un creyente puede llegar a un nivel de autosatisfacción tan terrible que diga, ya no necesito de nada. Ni más oración, ni más presencia del Espíritu, ni más conocimiento, nada, no necesitamos de nada. Y el Señor cuando le habla a la iglesia la sacude, la humilla y le dice, pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. En otras palabras, no coincidía el concepto que ellos tenían de sí mismos, que el concepto y la opinión que el Señor tenía de la iglesia de la Odisea. Compren oro, compren, unjan los ojos con colirio para que puedan ver. Pero ahí viene algo que solamente aparece una vez en la Biblia. Y es el vómito de Dios. Me producís náuseas. Ojalá fuerais fríos o calientes, dice la Escritura. Por lo menos ya te has definido, ¿no? Pero vivís en una indefinición total y absoluta. Ni estás dentro, ni estás fuera, ni te consagras al Señor, ni pecas a gusto en el mundo. No sabes ni dónde estás. Estás ahí perdido. No hay nada peor que un cristiano perdido en el templo, perdido en la casa de Dios, ¿verdad? Y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido lo más grande que puede tener una iglesia, un ministerio, una denominación. Es la presencia del Señor. Oye, que no tenemos un púlpito de metacrilato, no pasa nada. Que no tenemos buenas guitarras, buenos instrumentos, buenos equipos de sonido, buenos salones, no pasa nada. Pero tenemos la gloria de Dios. Estos no tenían la gloria del Señor, pero dice que eran ricos. Dicen ellos que no tenían necesidad de nada. Y habían dejado al Señor en la puerta, hablamos metafóricamente, ¿verdad? Y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de que el Señor ya no estaba entre ellos. Y entonces, ¿a quién le cantaban? Porque yo pregunto cuando cantamos aquí arriba, ¿a quién le cantamos? ¿A quién le cantamos, hermanos? A nuestro Dios. Pero si Él no está, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí dentro? Un teatro, un circo, un entretenimiento. Algunos vienen a buscar al novio, a la novia, al marido, al rico, a la rica. No, no venimos a vernos las caras. Venimos a honrar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque Él está aquí con nosotros en esta noche. Aleluya. Pero la iglesia de la Odisea perdió la presencia del Señor. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y una pregunta. ¿Y nos puede pasar a nosotros? Porque da la impresión que cuando uno lee cosas en la Biblia, eran cosas que le pasaban a ellos. Pero a nosotros no. A nosotros no nos puede pasar la frialdad, la falta de amor y de apego a la palabra de los Efesios. No, eso a nosotros no. A nosotros no nos puede pasar lo que le pasó a David cuando se asomó a una ventana y vio a la vecina. Ya. A ti no te pasa. Ya. Tú no hace falta que te asomes a la ventana, pones el teléfono y ya lo tienes ahí. No, a mí no me puede pasar lo de Pedro, que negó al Señor, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos negado al Señor, si no con palabras, por lo menos con nuestras acciones, hermanos? Y lo que le pasó a la iglesia de Corinto, niños en Cristo inmaduros, con celos, envidias, divisiones internas. ¿No sois carnales y andáis como hombres? No, eso solamente fue para los corintios. Y las peleas que hubo en la iglesia primitiva por la comida. El primer problema que surgió en la iglesia primitiva no fue por la doctrina, no fue porque el pastor se equivocó y dijo un texto que no existía o lo mencionó equivocadamente, fue por la comida. ¿Saben lo que le dije hoy a los pastores en la reunión? Les voy a revelar un secreto. Y aquí os digo un misterio. Digo, mira, ¿sabes qué? Ahora hay aquí un ambiente guapísimo, facilísimo cantar, predicar, está todo abonado, todo rico, pero
Si aquí nos quedáramos a vivir un par de meses, terminábamos a trompadas. No, eso fue en la iglesia primitiva, pastor. A mí me da igual si la comida está fría o caliente. Ya. Es que el colchón es muy... Ya, pero espérate, que llevas un día. Como tú llevaras aquí una semana, tú no aguantas en ese colchón ni un mes. Y al final terminaríamos exactamente igual. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no bajemos la guardia. Porque es verdad que lo mejor está por venir, pero no nos engañemos. Y lo peor también. Y probablemente nosotros veamos cosas que no se han visto nunca, en lo bueno y en lo malo. Porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero para que sobreabunde la gracia tiene que abundar también el pecado. Y el trigo y la cizaña crecen juntos. Y por eso tenemos que definirnos y aclarar nuestras ideas y mantener nuestras posiciones y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo. Porque el mundo está como loco por arrancarnos la bendición de nuestros corazones. Pero detrás de todo esto no mires a un partido, no mires a un gobierno, no mires a una persona. Está el mismísimo infierno que nos odia. Porque sabe que las personas más importantes y más problemáticas para él en este mundo somos nosotros los cristianos. Y como siempre he dicho y lo reitero, que Satanás es un ser tremendamente frustrado y amargado. Porque todo le ha salido mal y sabe que él va a terminar perdiendo la guerra. Un personaje que fue expulsado de la presencia de Dios. Dios mío, qué privilegio tuvo este ser. Es la única vez que Dios dice, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Cuando tú ves cómo lo vistió a este personaje, que es como un anticipo de las vestiduras del sumo sacerdote, y miras todas las piedras preciosas que le puso y dice el sello de la perfección. Es hermoso por todas partes donde lo mires. Al hombre lo creó desnudo. Sin embargo, a este lo vistió de una forma espectacular y lo expulsa de su presencia. Desde ese momento que fue expulsado, excluido para siempre de la presencia del Señor, todo le ha salido mal. Todo le ha salido mal. Se quedó sin autoridad en el mundo espiritual, o la que tiene es tremendamente limitada. Sabe que le queda poco tiempo además. Sin padre, sin madre, sin amigos, sin iglesia, sin pastor, sin cobertura espiritual, errante de un lugar a otro, ahora está aquí, mañana está allá. Todo le sale mal. Ataca a Job y Job lo avergüenza. Tienta al Señor y el Señor le dice al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, etcétera, etcétera. Y vemos, queridos hermanos, esa lucha en el mundo espiritual. Y él sabe que lo mucho de lo que tenemos nosotros, él lo podía haber tenido. Podía haber tenido toda la paz y el gozo y la alegría del mundo, pero ya nunca más la tendrá. Y por eso quiere robarte el gozo de tu corazón. Y quiere que bajes la guardia y que vivas de las glorias de otros. Pero eso no va a pasar con nosotros, amén, hermanos. Nosotros vamos a poner la mano en el arado y decir, Señor, lo que tú nos indiques que tenemos que hacer, lo haremos. Y por eso creo que la finca que el Señor nos permitió adquirir en Alicante, no solamente va a ser una finca para retiros y campamentos. No, hay mucho más que eso. Probablemente sea un lugar donde muchos hermanos tengan que refugiarse cuando lo pierdan todo. Y probablemente será un lugar donde gente que con una pensión de miseria, como las que existen en España hoy en día, tendrán que unirse 4 o 5 hermanos y compartir y aprender lo que es la hospitalidad y la generosidad entre hermanos. Y se me parte el alma cuando me enteré un día que un pastor de más de 40 años de ministerio en una iglesia en Tenerife terminó casi en la mendicidad, en la mendicidad, ¿se dice? En la indigencia. Porque mientras eres útil y tienes fuerzas, eres bueno. Pero cuando ya no tienes fuerzas, ni siquiera para aguantar un micrófono en tu mano, hay que buscar a otro. Hay que traer un renuevo a la iglesia. Y el renuevo no viene porque cambias a uno y pones a otro. El renuevo viene cuando nos plantamos delante del Señor y decimos, Señor, dame vida, ayúdame y fortaléceme para seguir fiel hasta la muerte y recibir así la corona de vida. Y la iglesia probablemente esté en la recta final de los tiempos. Por eso, no nos quedemos sin aceite, por favor, hermanos.
No nos quedemos sin aceite. Si tienes que irte una semana a descansar y a renovarte, vete una semana a descansar. Si veis a vuestro pastor cansado o ojeroso o que está estresado, oye, vete a descansar una semana, 15 días, vete a donde quieras, vete a un crucero al Caribe, vete a la casa de Jeremías en San Francisco, a la casa de Cristina en Clearwater allí, vete con Osman a Colombia, pero cuidado con... bueno. Ya traes la guitarra, de paso me la vuelves a traer, ¿no? Pero no descuides tu vida y tu relación con el Señor, porque lo más hermoso que tienes es la presencia del Señor en tu vida. Cierra tus ojos en esta noche. Aleluya. Descansen bien esta noche para que mañana el Señor siga tratando con nuestras vidas y trayendo palabras a nuestros corazones. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias al Señor y dígale: Señor, renueva mi vida. Vamos a cantar esa de otra vez que todos los profetas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sin titubear en tu palabra, en tus caminos. Y síguenos usando hasta el último momento que tú nos llames a tu bendita presencia, Señor. Renueva nuestras fuerzas y que nunca el fuego se apague en el altar de Dios, sino todo lo contrario. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Vamos, Saray. Pedimos todo. Ponemos la música, el piano, el teclado y nos ponemos todos de pie en esta noche. Y mientras cantamos esta alabanza, si quieres saludar al hermano a tu lado, le das un abrazo, un beso, un sincero Dios te bendiga. Mientras nosotros cantamos.
hemos estado haciendo en Israel, donde hemos podido llevar 2 grupos, ¿verdad? En ese primer grupo, algunos hermanos que están aquí presentes nos acompañaron. Después esperamos unos días hasta que viniera el segundo grupo. Y como dice la Biblia, ¿no? Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y una vez más, pues hemos visto cómo el Señor nos ha protegido, cómo el Señor nos ha cuidado. Hemos sido en un momento muy delicado de ese país. El país está en guerra hace más de 600 días, ya casi 2 años y pico. Y todavía hay muchas cosas por resolver. Las cifras que recibía justamente esta mañana, hasta este momento, Israel se ha gastado 75.000 millones de dólares en esta guerra. 75.000 millones de dólares. Un poquito más de lo que entra mensualmente en nuestras congregaciones como diezmos y ofrenda, ¿no? Un poquito más nada más, solamente un poquito más, ¿no? Los hermanos de allí muy, muy agradecidos, se quebrantan, lloran cuando les invitamos a los sitios donde vamos y pueden estar con nosotros y agradecen mucho, mucho las oraciones nuestras. Ellos necesitan muchísimo apoyo de todo el mundo en este momento cristiano, orando por ellos. Estando allí, un guía, un hermano creyente que se dedica a ser guía, pues recibía la triste noticia de que a su hijo lo habían matado en la puerta de la Embajada de Israel en Washington. Nosotros ya habíamos oído la noticia, pero no sabíamos de quién se trataba. Se trataba de este chico que era creyente, yo lo conocía, yo estuve una vez en la iglesia con él, y su futura esposa. Se iban a casar esta semana. Esta semana se iban a casar en Jerusalén y la semana pasada los dos murieron con 28 años de edad en la calle por un fanático, ¿verdad? Y estando allí también nos hablaron de un pastor en la ciudad de Porilla. Porilla es una ciudad que está en lo alto de una de las montañas de Galilea, y su hijo también, creo que con 18 o 19 años, también había muerto en combate, ¿no? Porque era soldado. Y hay hermanos y hermanas nuestros en la fe que tienen a sus hijos en la guerra y no pueden tener contacto con ellos no se pueden comunicar con sus padres. Y hay también muchos hermanos que ya hicieron su servicio militar obligatorio. En Israel es obligatorio, tanto hombres como mujeres. Las mujeres van 2 años y los hombres van 3. Y después, hasta los 52 años, formas parte de lo que se llama la reserva. Te pueden llamar en cualquier momento. Y han llamado últimamente a más de 60.000 reservistas, y muchos de ellos son hermanos nuestros en la fe, pero tienen que ir, ¿verdad? Y tienen a sus hijos y tienen a sus nietos. Entonces ellos lo que siempre me piden es que por favor diga, no dejen de orar por nosotros. Oren por nosotros, que Dios nos proteja, que volvamos a ver a nuestros maridos, que volvamos a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos en Cristo. Y ese es el pedido que quiero dejarles en esta mañana, para que cada vez que se acuerden, pues oren por esta situación que no es nada agradable. Las guerras son todas un desastre, pero lamentablemente es la cruda realidad de un mundo que le ha dado las espaldas a Dios y que no pone en práctica los principios de la palabra del Señor. Si los pusiera en práctica, las guerras no existirían. Dice Santiago en su epístola, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de entre vosotros, de vuestros avaricia y todo eso? Pues esa es la cruda realidad. Allí estuvimos casi 3 semanas, tal vez sí, 3 semanas un poquito, y el Señor, ya digo, nos guardó, nos protegió. Pudimos llevar a los grupos a lugares donde yo nunca había llevado a nadie. Por ejemplo, estuvimos en el Herodión. El Herodión es una montaña muy cerca de Belén, una montaña artificial que la mandó a hacer Herodes el Grande, y ahí está su tumba, y toda la montaña que la hicieron está perforada, es hueca por dentro. Entonces hay túneles, hay cisternas de agua, hay habitaciones, un calor terrible. Allí estuvimos con el grupo. También estuvimos en un sitio que se llama Tel Dan, que es casi ya en lo más arriba de la frontera de Israel, y allí están lo que se llaman las 3 fronteras. Está Siria a la derecha, enfrente está el Líbano, nosotros estábamos en Israel, y allí oíamos los fuegos artificiales. Allí los fuegos artificiales de día, de tarde, de noche se oyen constantemente, y allí estuvimos con el grupo y fuimos a visitar. ¿Cuántos conocen el personaje de Jeroboam? ¿Les suena a Jeroboam algo? ¿A ninguno?
A ver, ¿quién sabe quién es Jeroboam? ¿De qué estoy hablando? No puedo creer que nadie sepa de qué estoy hablando. A ver, ¿alguien sabe quién es Jeroboam en la Biblia? ¿Usted sabe quién es Jeroboam? ¿Usted no sabe? ¿Usted? ¿Quién fue Jeroboam? Un rey. ¿Y qué hizo ese rey? Ajá. ¿Y qué hizo? ¿Alguien sabe lo que hizo Jeroboam? ¿De bueno o de malo? A ver, de malo. ¿Qué hizo de malo? ¿Se fue al McDonald's y se comió 10 hamburguesas? No. A ver, ¿qué hizo de malo Jeroboam? Uf, dividió Israel. ¿Y cómo lo dividió? No les oigo. Ese fue Roboán. Ese fue Roboán. No lo confundan con Jeroboam. Jeroboam dijo, a partir de ahora, nadie tiene que ir a Jerusalén a llevar sus diezmos, sus ofrendas, a adorar al Señor en las fiestas. Entonces lo que él hizo fue levantar unos altares. Uno lo hizo en el Tel Dan, en el norte de Israel, en la región de Dan, y otro lo hizo en Betel. Y puso unos becerros y les dijo, estos son vuestros dioses. Y así se dividió el reino. Esos altares se pueden visitar. A Betel no pudimos entrar porque es territorio comanche, y allí si entramos, pues a lo mejor entrar se puede entrar. No sabemos si podremos salir. Y entonces fuimos a la tribu de Dan, al norte, y estuvimos allí viendo el altar de Jeroboam. Y bueno, la verdad es que ver todo eso, nuestra Biblia, hermanos, las creencias nuestras son comprobables. Si usted no puede demostrar con la Biblia y con otras ciencias su fe, usted tiene un gravísimo problema. Y esa es una de las cosas que hemos insistido mucho en los últimos años con todas aquellas personas que se quieren bautizar. Que a partir de ahora el requisito indispensable para que se bauticen es que usted haya leído la Biblia como mínimo una vez entera en su vida. Vamos a poner ese requisito, ¿o es mucho pedir? Leer la Biblia es lo habitual, ¿no? Así es que disfrutamos muchísimo con los grupos, pero por otra parte hemos visto a un país que se está desangrando, un país dividido, un país que no ha entrado en un quebrantamiento nacional, lamentablemente, porque si todo el país se hubiera quebrantado y hubieran buscado de verdad, de corazón al Señor, ya todo esto se hubiera detenido, los secuestrados, tanto los vivos como los muertos, hubieran vuelto a su país, y no hubieran muerto en un solo día más de 1.350 judíos y 680 soldados, y niños hubieran quedado huérfanos y mujeres hubieran quedado viudas. Todo esto se podía haber evitado si hubiera habido una sincera y búsqueda de parte del Señor. Porque el quebrantamiento es lo que cambia todo. El arrepentimiento genuino es lo que detiene la justa ira de Dios. Allí se dice mucho, y lo van a oír mucho si alguna vez van y hablan con la gente allí, que Dios es bueno, que Dios es amor y que Dios no castiga. Y yo les dije, pues lo lamento mucho, ustedes saben tal vez mucho de la Biblia, del Señor, pero del Señor de la Biblia no tienen ni la más remota idea de cómo es. De hecho, me invitaron a predicar en una iglesia en Beersheba, el pastor Eduardo, ¿se acuerdan Eduardo? Uno de los predicadores en el Congreso nuestro en Madrid. Él me invitó a predicar en su iglesia, viajamos hasta bien entrado el desierto del Negev, en el sur, y estuve predicando en la iglesia, y el día anterior le estuve preguntando al Señor, Señor, ¿de qué les puedo hablar a esta gente? Y el Señor me ponía en mi corazón que les hablara de Él, porque a veces cuando vamos a predicar, me imagino que todos los pastores siempre hacemos eso, nos preguntamos, ¿de qué le puedo hablar hoy a la iglesia? Del Espíritu Santo, ya hablé el domingo pasado. Les puedo hablar tal vez de un personaje bíblico, o les puedo hablar de una parábola. Siempre estamos buscando como temas, ¿no? Y leyendo, indagando, leyendo en diferentes lugares para buscar temas, vamos a decir así, interesantes o que puedan ayudar a la iglesia y a los hermanos en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. Pero en esta ocasión Dios no puso ningún tema en mi corazón para compartir con ellos, sino me dijo, háblales de mí. Y comencé a hablarles de cómo es Dios. Primero, cómo se llama, que parece mentira, todavía hay millones de cristianos que no saben cómo se llama Dios. Ni siquiera saben el nombre de su Dios. Porque conociendo el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, puedes ver su esencia, su naturaleza, ¿no? Entonces les hablé de los atributos de Dios, les hablé del carácter de nuestro Dios, les hablé de que Dios efectivamente es amor, porque todos estamos de acuerdo en esto, ¿sí o no?
Claro, por favor, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero mi pregunta es, ¿quién sacó del jardín del Edén a Adán y a Eva? ¿Quién los sacó? ¿Quién les dijo, fuera, fuera? Lo dijo Dios. Dios los expulsó de un lugar perfecto que Él había creado y diseñado para que pasaran el resto de sus días, la humanidad, en aquel lugar hermoso, ¿verdad? Los expulsó Dios. Y no solamente los expulsó, sino que puso una serie de ángeles protectores para que no volvieran por el camino y siguieran pecando y comiendo del árbol de la vida, por ejemplo, ¿no? Y cuando el Señor visita al patriarca Abraham en una calurosa tarde, porque dijo, ¿cómo le voy a ocultar yo a mi amigo lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y esos tres personajes fueron a la tienda donde estaba Abraham, dos se fueron y uno se quedó, y ese que se quedó sabemos quién era, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que Abraham tuvo un encuentro personal con un personaje que en el Antiguo Testamento lo conocemos como Melquisedec, Melech-Sedec, el rey de justicia o el rey de Salem, al cual Abraham dice que cuando venía después de haber derrotado a una serie de reyes tremendamente poderosos, eran potencias militares que habían llevado cautivo a Lot y a todas sus posesiones, cuando él los derrota y vuelve desde el norte de Israel caminando y llega a lo que hoy en día sería la ciudad de Jerusalén, dice que se encuentra en el valle del Cedrón con un personaje que era el rey de esa ciudad, el rey de Salem. Salem es otro nombre que recibe la ciudad de Jerusalén. Jerusalén tiene en la Biblia 70 nombres diferentes. Eso no le pasa a ninguna ciudad del mundo. La única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes, Salem es uno de ellos, Jerusalén es otro, etcétera, etcétera, es la ciudad de Jerusalén. Y allí se encuentra Abraham con este personaje que en el Nuevo Testamento dice que no sabemos cómo se llamaba su padre, ni su madre, ni tenía un árbol genealógico, ¿verdad?, que pudiera enseñarlo para conocer su procedencia. Era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote significa mediador, el que media entre los hombres y Dios, o entre Dios y los hombres. Y Abraham dice que le da los diezmos. No sé de dónde sacó la idea de los diezmos, porque en ninguna parte de la Biblia, ni un versículo estaba escrito, pero Abraham le da el 10% de los tesoros del botín de guerra que ha adquirido de los enemigos. Y entonces, a cambio, este personaje dice que le da pan y vino. Es un encuentro tremendamente interesante, ¿verdad? Y vemos cómo en la palabra de Dios hay momentos en los que personajes del Antiguo Testamento tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo de una forma tal vez diferente a la que tuvieron los discípulos en el Nuevo Testamento, pero el mismo Señor Jesucristo da testimonio de este encuentro. Él dice, Abraham vio mis días, Abraham me vio a mí y me conoció. Por eso, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Wow. Si alguien se atreviera hoy en día a salir por las calles de cualquier parte de Israel diciéndole a los judíos que están orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, seguramente sería la última palabra que pronuncies en tu vida, porque te matarían allí a pedradas inmediatamente. Y esa era la forma como el Señor Jesucristo les hablaba a los judíos de la época. Y si quieren ver cómo el Señor Jesucristo trataba y descubría lo oculto del corazón de la gente, sobre todo de los religiosos, les animo a que lean el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo impresionante, donde el Señor Jesucristo desnuda el fariseísmo, la religiosidad de Israel, y les dice, no, ustedes son así, así, así y así. Y así como Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución del reino de Dios, es una radiografía de la naturaleza y de la esencia de nuestro Dios, el capítulo 23 de Mateo es una radiografía del espíritu religioso que embrutece, que ciega, que anula a la gente y que los hace sentir orgullosos creyéndote que estás en posesión de la verdad, que el único que sabe las cosas eres tú y que los demás están totalmente equivocados. Por eso el Señor Jesucristo hace 2000 años, cuando vino a este mundo, para uno fue admirado y querido y para otro fue odiado y rechazado. Porque la forma como Él hablaba, los ejemplos que ponía, mira, por ejemplo, cuando habla de la parábola del buen samaritano,
entre comillas, ¿quiénes son los malos de la película? Pues el sacerdote que pasa indiferente delante del herido, del maltratado del camino, el levita que pasa y no le da ninguna importancia a su prójimo, y sin embargo el bueno de la película o de la parábola es el samaritano. Samaritanos que eran despreciados, que eran odiados por los judíos, porque ellos dicen que se habían mezclado, no eran de sangre pura, y el Señor Jesucristo utiliza al buen samaritano como el bueno, que tiene compasión, que deja sus obligaciones religiosas por un momento, se para en el camino y atiende a la persona que tiene que ser atendida. Que no nos pase nunca a ninguno de nosotros que el espíritu religioso nos atrape, ¿verdad? Sino que nos demos cuenta de que el mayor y más importante mandamiento de la Biblia, por supuesto, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero el siguiente dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si entre nosotros estos dos mandamientos no los estamos cumpliendo, estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestra vida, no sé en qué. Así es que fue un tiempo realmente maravilloso el que el Señor nos permitió tener allí. Pero si tuviera que resumir en una frase, la sensación que traigo de este viaje es que Israel está jugando con fuego. Israel está jugando con fuego. ¿Y qué dice el refrán? Que el que juega con fuego... Mira cómo saben los refranes. Mira cómo saben los refranes y la Biblia no tanto. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? El presidente del Parlamento israelí, allí se llama Knesset, no el Parlamento, sino el presidente de la Knesset, es un homosexual. Casado y con 2 hijos adoptados. Imagínense si Juan el Bautista o el profeta Elías estuviera viviendo hoy en Jerusalén y lo viera pasar a este caballero. ¿Creen ustedes que serían, cómo se dice, políticamente correctos o diplomáticos? Dirían, pues no digas nada porque nos podemos meter en un lío. Total, que voy a sacar diciendo que este es un... Sin embargo, lo hacían en su época. Por ejemplo, Juan el Bautista, dice la Biblia que una de las razones por las que estaba en la cárcel fue porque vio que el rey, que no era rey ni nada, eso era un monigote, eso no servía para nada, eso era un rey puesto a dedo por Roma, además no era ni judío, era árabe, era idumeo, Herodes, le roba a su hermano Felipe, le roba a la mujer. Y llega Juan el Bautista y le dice, lo que has hecho no es lícito delante de Dios. Has robado la mujer a tu hermano. Estás viviendo en desorden. Ustedes saben que el desorden no es del agrado de Dios. El desorden en lo sexual, el desorden en lo económico, el desorden en el ministerio, el desorden en todas las áreas de nuestra vida, nunca va a ser bendecido por el Señor. Jamás, jamás de los jamases. Pregúntate siempre, ¿lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en orden? Aunque el pastor no lo sepa, pero da igual si lo sabe o no. Lo importante es que Dios lo sabe todo. Y Juan el Bautista le dijo, lo que has hecho no es agradable ante los ojos de Dios. Y esto le costó, no una uña, esto le costó la cabeza. Y cuando Herodes quiso entrevistarse y conocer aparentemente, porque tenía mucho interés en conocer al Señor, y le llegan con el aviso al maestro y dicen, Herodes te quiere conocer. Imagínate que nos llegara a nosotros mañana una carta, que no nos va a llegar. Pero imagínate, Marcos, que te llega una carta de la Moncloa. ¿No? ¿Dónde vive el rey? La Moncloa es donde vive Peter. Peter vive en la Moncloa, pero en la Zarzuela. Eso es, la Zarzuela. Te llega una carta de la Zarzuela y dice, pastor, monje Barrios, ¿no? Está usted invitado junto con su esposa el próximo día 15 de junio a asistir a una audiencia privada con el rey de España. ¿Cómo te sentirías, Marcos? Esa fue la invitación que recibió el Señor. Contestación. Díganle a esa zorra. Díganle a esa zorra que no voy a ir. ¿Qué te parece? Para que después digan algunos que los pastores hoy en día, que nos ceñimos a la palabra, que no nos casamos con nadie y que seguimos predicando después de muchas generaciones y después de muchos años la sana doctrina, para que digan algunos que hay mucha dureza a veces cuando se predica en los púlpitos. Y el Señor Jesucristo, que era perfecto, que no cometió un error jamás en su vida, se atreve a decirle al rey de Israel, decidle a esa zorra, y todos conocemos el resto del mensaje.
Qué tremendo, ¿no? Yo creo que la iglesia cuando hablo de la iglesia me refiero en su conjunto, ¿no? Aunque también, por supuesto, a nivel local, porque esta iglesia del Puerto de la Cruz no empezó aquí. Esta iglesia empezó en un apartamento, en un piso, en Icó de los Vinos, en la casa de Ángel y de Damaris. Eso hay que saber eso. Y no teníamos un lugar tan bonito, con piscina, los chiquillos jugando, la barbacoa, ¿verdad? Empezó en un piso y después nos fuimos a un local pequeñito, allí creo que se llamaba la Cruz de los Martillos. Qué nombre más feo. La Cruz de los Martillos. Pero bueno, tú sabes que aquí la cruz sale por todos lados. Está la Cruz de la Cebolla también. Y allí estuvimos un tiempo y al final vinimos aquí. Pero cuando vinimos aquí esto era un nido de ratas. Esto no existía. Esto era un desastre. Y nosotros, Elena, mis hijas y yo, nos veníamos con una tienda de campaña aquí porque nos hacía una ilusión convertir este terreno en algo para la gloria del Señor. Y nos quedábamos aquí durmiendo en una tienda de campaña. Y enfrente de la iglesia, en aquel momento había un endemoniado gadareno que nos tiraba unas piedras así enormes, que le cambiaba la voz en 4 o 5 voces diferentes, hasta que un día cruzamos a la acera de enfrente y ya se fue el endemoniado gadareno. Nunca más apareció. La cuestión está en que el Señor nos ha bendecido. Amén, hermanos. El Señor nos ha prosperado muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Pero de nada sirve que el Señor nos haya prosperado, digamos, en todas las áreas de nuestra vida, si luego nosotros no somos conscientes y agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado. A mí no me gustaría que perdiéramos la memoria de toda la trayectoria que el Señor ha ido llevando a la iglesia. Sería una lástima que los que van entrando, los jóvenes, los niños, los adolescentes, no se den cuenta de que detrás de esa silla, detrás de este micrófono, detrás de ese piso, detrás de este techo, hay auténticos milagros. Auténticos milagros. Nosotros nos reuníamos aquí en el salón que está detrás, que creo que sigue siendo habitaciones, ¿no? Y un día un pastor de Alicante me llamó por teléfono y me dijo, oye, quiero hacerte un regalo. Digo, bueno, está bien. ¿En qué consiste el regalo? Dice, tengo una estructura de hierro que es como si fuera una estructura para ponerle lonas y así podrías hacer el culto en un lugar mucho más grande. Entonces nosotros pagamos el porte, vino en un barco la estructura y nosotros compramos los 3 paños de una lona muy gruesa para hacer los cultos. Un día estoy en mi casa en Santa Cruz y me llaman por teléfono que tengo que venir urgente corriendo al Puerto de la Cruz porque ha habido un viento tremendo, estos vientos que de vez en cuando vienen por aquí. La lona salió, la estructura salió volando y los hierros se incrustaron en el salón que está al lado, se metieron así y se destrozó la lona, se destrozaron los hierros, se destrozó absolutamente todo. Pero bueno, intentamos enderezar los hierros lo mejor que pudimos, volvimos a poner otra vez todo. Y un día apareció por el culto un señor que me dice, ¿y esto que tienes aquí, por qué lo tienen? Digo, porque ya no cabemos, esto es mucho más grande, tiene mejor ventilación, aquello era como una especie de un zulo, ¿no? Era como una cueva. Dice, mira, yo me dedico a hacer construcciones de naves, así de hierro, si quieres yo les hago una para la iglesia. Y le dije, sí, pero ¿cuánto va a costar esto? Y me dice, las naves que yo hago, la más barata son 75.000 euros. Digo, bueno, está bien, vamos bien. Digo, mira, yo no tengo ese dinero. Dice, vamos a hacer una cosa, me van pagando todos los meses poco a poco, según puedan. ¿Vale? Entonces, este señor vino con unas máquinas tremendas, montó todas las estructuras, unas cruces de hierro que están ahí dentro de las paredes. En fin, hizo todo esto y ya estaba terminado. Nosotros creo que pusimos el piso, la instalación eléctrica y todo eso. Y durante 3 meses le dábamos 1.000 euros a este señor. Yo iba a su oficina en el polígono de La Campana, le daba un sobre, él me daba un recibo, 3 meses, 3.000 euros. Al 4.º mes, cuando fui a llevarle el dinero, me dijo, no me traigas nada más. Yo la dono para la iglesia del Puerto de la Cruz. Eso tienen que saberlo ustedes, ¿eh? Eso tienen que saberlo. Detrás de todo lo que veas, detrás absolutamente de todo lo que veas, hay un milagro, hay algo que el Señor ha hecho a través de un hermano, a través de alguien.
como por ejemplo la finca que hemos podido comprar después de tantos años en Alicante, una finca preciosa que, por cierto, traigo un recado y permíteme darlo antes de que se me olvide. Vamos a poner en la finca, que tiene 27.500 metros cuadrados, que no es una broma, una finca preciosa, vamos a poner el riego al goteo, ¿vale? Tenemos muchísimos árboles de fruta, naranjas, limones, higueras, etcétera. Y los hermanos que están allí ahora mismo me han pedido que por favor anuncie en la iglesia que sería muy bueno que por lo menos 2 personas con ganas de trabajar, 2 personas que dispongan de una semana o 10 días, si pueden ir para ayudar a los hermanos que están allí a montar todo el sistema de riego al goteo, sería una maravilla, ¿eh? Así que si hay en la iglesia algún matrimonio, algún joven, alguien que dice, bueno, yo dispongo de una semana o de 10 días para ir a ayudar a los hermanos a montar el riego al goteo, pues te hablas conmigo. Y por otra parte, y ya zanjo este tema, hemos tenido durante 3 meses a un matrimonio viviendo en la finca, pero este matrimonio ya no está viviendo en la finca, ya han conseguido trabajo, han decidido quedarse a vivir en la península, ya tienen trabajo, ya tienen su casa y ahora mismo solamente hay un hermano, un señor viudo o separado, mayor, que con su jubilación ha decidido irse a vivir a la finca para cuidar todo lo que es el tema de árboles y frutas y la huerta. Estamos haciendo una huerta también muy grande allí y necesitaríamos de un matrimonio, si puede ser sin hijos, si puede ser millonario, que se quieran ir a vivir un tiempo a la finca para cuidarla, para atenderla, pues estamos abiertos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mateo capítulo 28 dice en el verso 16, con las prisas esta mañana no encontraba las gafas y no traje la Biblia, entonces Pastor Marco me ha dejado la suya, que es otra versión diferente, pero no pasa nada. Mateo 28, 16 dice, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado para reunirse. Acercándose Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo os envío a vosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. El Señor cuando resucitó le dijo a María Magdalena, dile a mis discípulos y a Pedro, quiero dejar bien claro ese énfasis, a mis discípulos y a Pedro, porque hace ese matiz, porque hace esa diferencia entre discípulos y Pedro, por la sencilla razón de que 3 días antes de su resurrección, Pedro había negado en 3 ocasiones al Señor Jesús. Él apostató. Un apóstata es una persona que da un paso atrás, una persona que conoció la verdad, como dice la carta a los Hebreos, aquellos que fueron iluminados, que probaron, que gustaron el don celestial, dan marcha atrás, reniegan de la fe. No es algo habitual, gracias al Señor, no se ve permanentemente, pero Pedro apostató. Pedro dijo, no sé quién es ese hombre, no le conozco. Él públicamente negó a Cristo y eso es muy fuerte, es un pecado terrible. Cuando el Señor Jesucristo resucita 3 días más tarde, entonces, sabiendo esto, le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos que aunque no hayan estado al pie de la cruz conmigo, pero no me negaron, no tuvieron el valor de estar, pero por lo menos se mantuvieron en su creencia en mí, y dile a Pedro, que sé que me ha negado, que vayan a Galilea. Ahora, se tarda una semana caminando desde Jerusalén a Galilea. Hoy en día lo hacemos en 1 hora y media, en un autobús. Lo hemos hecho estos días muchas veces. Pero durante unas semanas tardaron los discípulos en subir desde Jerusalén hasta Galilea. Tuvieron que atravesar todo el valle del Jordán, tuvieron que subir una montaña. En lo alto de la montaña está la ciudad de Nazaret y detrás de Nazaret ya está pues Galilea con el mar de Genesaret y todo eso. Cuando llegan allí, el Señor Jesucristo le da las últimas instrucciones, las últimas directrices para que ellos sepan lo que tienen que hacer, porque el Señor no va a seguir estando como ha estado con ellos durante 3 años. Ahora van a ser ellos, los predicadores, los que van a tener que aconsejar a la gente, los que van a tener que visitar a los enfermos, los que van a tener que enseñar todo lo que ellos habían recibido.
y el Señor les da instrucciones a sus discípulos. Está con ellos durante 40 días, ¿vale? El Señor resucita y no se va al día siguiente de la resurrección, sino que permanece un mes y medio, 40 días, no siempre fijos, sino iba, venía en un sitio, en otro, y le da instrucciones a los discípulos. Todas las cosas que el Señor enseñó durante esos 40 días, lamentablemente no las tenemos en la Biblia. No sabemos todo lo que el Señor le dijo durante 40 días a los discípulos. No lo sabemos, lamentablemente. El Señor no quiso que supiéramos o que tuviéramos en nuestras Biblias esa información. Pero sí tenemos las palabras finales, lo que llamaríamos la despedida. La despedida consistía en que ellos tenían que mentalizarse de que las cosas iban a cambiar. Y esto es uno de los puntos que yo llevo mucho tiempo enfatizando en todas partes donde voy. Los tiempos están cambiando. El evangelio no ha cambiado, pero las formas, el ambiente espiritual, incluso el lugar donde vivimos, ha cambiado completamente. Anoche, compartiendo la palabra a los hermanos en Santa Cruz, les dije, hermanos que habéis venido de otros países, colombianos, argentinos, venezolanos, etcétera, las Islas Canarias y España hoy en día no tiene nada que ver, pero nada que ver, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo espiritual, con la España de hace unos años atrás. Ha cambiado completamente. Y hay personas que piensan que Canarias siempre ha sido así como está ahora. No, Canarias no era así. Yo fui pastor en la isla de La Gomera y allí los coches se quedaban con la llave puesta en el contacto y las puertas se quedaban abiertas. Y me acuerdo que la gente pues te invitaba a la casa como si fueras uno más de la familia. ¿A quién se le ocurriría hoy en día aparcar el coche en cualquier parte de las Islas Canarias y dejar la llave puesta en el contacto? A nadie, ¿verdad? Las cosas han cambiado radicalmente y los discípulos tienen que saber que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Yo he estado con ustedes, cuando tenían un problema venían a mí, cuando había una multitud hambrienta ustedes recurrían a mí, cuando había un endemoniado y no sabían ni cómo hacer, ustedes venían a mí. En otras palabras, yo he sido vuestro paño de lágrimas. Yo he sido vuestro pastor, yo he sido vuestro maestro, vuestro consejero, yo he estado con ustedes todo el día. Ellos sabían cosas del Señor Jesucristo que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana sabemos. Pedro sabía el color de los ojos de Cristo, yo no lo sé. Juan sabía perfectamente si Jesús era rubio, moreno o pelirrojo, yo no lo sé. Ellos sabían cosas del aspecto físico del Señor Jesucristo que nosotros no hemos conocido nunca, porque la Biblia los oculta, porque no son realmente relevantes ni importantes. Ahora bien, ellos tenían que saber que a partir en cuestión de horas iban a tener que prepararse espiritualmente, porque la comisión consistía en ir por todo el mundo, es decir, por todas las naciones de la tierra, predicando no la ley de Moisés, no hablando de los salmos de David, sino de un mensaje que nunca nadie había predicado, y era lo que se llama la Besorá, es decir, una noticia, una buena nueva, que la conocemos con el nombre de evangelio, que consiste en dar un mensaje que ni Elías, ni Jeremías, ni Esaías, ni ningún varón de Dios había compartido a lo largo de su historia. Ahora bien, las personas que oyeran ese mensaje y decidieran reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado del Señor, tenían que hacer un acto público, visible. Y ese acto público y visible era el bautismo en agua. Ahora, antes de esto, ¿qué hacía la gente cuando se identificaba con la ley de Moisés o cuando creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dejaban, por ejemplo, el culto a Baal, o dejaban el culto a Milcón, o el culto a Quemos. Cuando dejaban el paganismo, ¿qué tenían que hacer? Bueno, en aquel tiempo lo que se hacía era circuncidar a los varones. Generalmente se hacía de pequeños. Pero hay ejemplos en la Biblia de personas que querían, entre comillas, convertirse y se circuncidaban siendo adultos. Y miren, por ejemplo, el ejemplo de la ciudad de Siquén. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está en la Biblia, si lo quieren leer. ¿Y las mujeres? Las mujeres no se circuncidaban, ¿verdad? No. Entonces lo que hacían era que se metían debajo del agua, en una piscinita que se llama mikveh, y se metían bajo el agua y salían. Y entonces ya estaban totalmente purificadas. Pero ¿qué hacía un varón con 20, 30, 40 años que también quería purificarse, ir al templo a adorar a Dios? Tenía que sumergirse en agua.
Y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que a las afueras de Jerusalén, en pleno desierto de Judea, hay una población llamada Qumrán, donde se habían refugiado varones que, huyendo de la corrupción moral y espiritual de Jerusalén, del templo, pues querían consagrarse al Señor y prepararse para la inminente venida del Mesías, que ellos lo llamaban el día grande del Señor. Bueno, se iban al desierto de Qumrán y todas las mañanas se sumergían en agua. Y todas las tardes, con la caída del sol, se volvían a sumergir en agua como señal de una purificación interior y de que querían ir en serio con el Señor. En esa localidad, en esa población llamada Qumrán, donde se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto en 1947, vivía un señor que lo conocemos como Juan, Yohanan Hamadbil, el que mete, no era el nombre Bautista, Bautista es el que sumerge a la gente en agua, es como un título. Y Juan el Bautista sale de ahí y enfrente está el desierto, pero un desierto donde hay, ahora mismo puede haber perfectamente 45, 50 grados a la sombra. En aquel lugar fue donde Lot vivía, que dice que era como el huerto del Edén, pero que por la destrucción de Sodoma y Gomorra, hoy en día aquello está seco completamente. Y ahí está el río Jordán, que entra en el Mar Muerto. Y entonces lo que hace Juan el Bautista es que sale al desierto y comienza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y la gente milagrosamente comienzan a ir al desierto. Vienen de Jerusalén, vienen de Samaria, vienen de todas partes del país, porque hay alguien que está predicando un mensaje diferente. Un hombre que viste muy raro, un hombre que tiene un mensaje muy duro, que llama a la gente al arrepentimiento. Y como la gente quería un cambio, y como la gente quería oír de verdad palabra del Señor, dice que iban a ser bautizados por Juan el Bautista al río Jordán. Y entonces Juan el Bautista les decía: antes de que yo les bautice, quiero que demuestren que ustedes han cambiado de vida. Quiero que hagáis frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, conviértanse en gente generosa, conviértanse en gente solidaria, y cuando yo vea esos cambios, entonces vienen y yo los bautizo. Un día apareció por allí nada más y nada menos que el Señor Jesús, y también fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Donde Juan el Bautista estaba bautizando, el lugar exacto se llama Qasr al-Yahud, el castillo de los judíos. Les voy a contar algunas cosas brevemente de lo que pasó en ese lugar y por qué Juan el Bautista va a ese lugar. Número uno, espero que tenga memoria para recordar esto. Después se las voy a preguntar, así que memorícenlas. En ese lugar fue donde las 12 tribus de Israel cruzaron el río Jordán en la época de Gedeón. Número uno. Número dos, tiempo atrás el profeta Elías había sido arrebatado en un carro de fuego, se le cae el manto y lo coge Eliseo y coge la doble unción del profeta. Número 3, en ese lugar fue donde Naamán, aquel general con lepra, va y se sumerge 7 veces en el río Jordán. Número 4, fue el lugar donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Díganme las 4. Primera, donde las tribus pasaron. Número 2, Elías fue arrebatado al cielo. Número 3, Naamán fue bautizado. Número 4, perfecto. En ese lugar Juan el Bautista bautizaba para bautismo de arrepentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que ustedes van a hacer esta mañana y ese bautismo? Está predicando en la ciudad de Éfeso. Si Dios lo permite, vamos a organizar viajes para que el año que viene los pastores y todos los que quieran puedan venir con nosotros a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis. Y una de las que vamos a ir va a ser a la iglesia de Éfeso. Lo vamos a hacer, Dios mediante, para el año que viene. Además sale muy barato, muy económico. Así como 150 euros, 7 días, pensión completa. Era para despertarlos un poquito, ¿saben? Bueno, entonces, en Éfeso se encuentra Pablo con un grupito de creyentes que le dice: hermanos, ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos fue: ¿el qué? El Espíritu Santo. Ellos dijeron: nosotros no hemos oído nunca hablar del Espíritu Santo. ¿Serían judíos estos? No lo sabemos. Pero para los judíos el Espíritu Santo solamente lo podían tener los profetas para poder profetizar. Y como ellos no eran profetas, nunca le habían dado esta enseñanza. Y no hay nada peor que quedarte estancado
en tu conocimiento de las Escrituras, que fue lo que le pasó a Apolos también, ¿se acuerdan? Entonces Pablo dice, entonces ¿ustedes en qué fueron bautizados? Dicen el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, aquel hombre que bautizaba en Qasr al-Yahud como señal de arrepentimiento. Vamos a bautizarlos de nuevo. Y es el único ejemplo en la Biblia de personas que se han bautizado en 2 ocasiones. ¿Cuántos bautismos menciona la Biblia? ¿Cuántos hay? 7. 7 bautismos diferentes hay en la Biblia. Encuentren los que están todos ahí. Porque las Biblias que usamos los pastores son iguales que las que usan ustedes. Así que busquen los 7 bautismos y el que los encuentre le regalamos un viaje con todos los gastos pagados a Israel el próximo año. Bueno, esto no lo grabes, Lo que ustedes van a hacer en esta mañana no es para cambiar. Lo que ustedes van a hacer en esta mañana es una señal de que ya han cambiado. Ustedes no se van a bautizar para que en el caso de que se mueran no vayan al limbo. Porque la Iglesia Católica inventó el limbo para los que morían sin ser bautizados. Ustedes se van a bautizar porque ya han entendido que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre sino solamente a través de Él. Sus pecados ya han sido perdonados. Ustedes ya han tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo. Ustedes ya no están viviendo en fornicación, ¿verdad? Defino fornicación, tener relaciones sexuales siendo soltero. Ustedes no están en adulterio. Defino adulterio, relaciones sexuales estando casado con otra persona. Ustedes ya no están en drogas. Ustedes ya no están consultando los horóscopos, ni la tabla de la Ouija, ni dejándose leer las manos, ¿verdad? Es decir, en ustedes hay una claridad. Algo ha pasado en ustedes que les ha impulsado a vestirse de blanco. Qué bonito, de blanco, qué lindo. Con el logotipo de la iglesia, qué bonito, ¿no? Algo ha pasado en ustedes que ustedes han dicho, yo me quiero bautizar delante de todos estos testigos que estamos aquí. Y el Señor, que lo ve todo y lo sabe todo, sabe perfectamente si tú eres la misma persona aquí y afuera en la calle. Lo sabe perfectamente. Por eso piénsenlo bien. Piénsenlo bien. No queremos perder el tiempo con gente que no va en serio con el Señor. Queremos ayudar a crecer y a madurar a personas que han puesto la mano en el arado y que quieren ir en serio con el Señor. Pero personas que simplemente quieren mojarse y perder el tiempo jugando a cristianos, honestamente, ni ganas ni queremos hacer eso. Pero les felicitamos de verdad de todo corazón a los que en esta mañana han dicho, yo me quiero bautizar porque quiero ir en serio con el Señor. Eso significa que si mañana conoces a un multimillonario o a una multimillonaria no cristiana, no vas a tener ninguna aspiración de casarte con él o con ella, porque la Biblia dice que no te unirás en yugo desigual con ningún incrédulo. Amén, hermanitas. Amén, hermanitos. Estoy siendo claro, ¿no? Eso significa de que si mañana te ofrecen un trabajo que te impide venir a la iglesia, y aunque te paguen $20,000 mensuales o 20,000 euros mensuales, tú vas a decir, lo siento mucho, el Señor es lo primero en mi vida. Y más vale bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisiones sin la bendición del Señor. Es decir, gente con las ideas claras, con criterio, no que se dejen arrastrar por cualquiera que venga por aquí y te diga, miren, ¿saben una tristeza que me ha dado mucho en Israel ahora cuando he estado? Un pastor de Colombia fue a evangelizar a los judíos, a ganar a judíos. Y en 15 días, hablando con los judíos, se acaba de hacer judío, se acaba de circuncidar y ahora es un rabino más en Israel. Y este es el que iba a evangelizar. Al final lo evangelizaron a él. ¿Qué te parece? Vino a hablar una hermana conmigo, con sus hijas una tarde, también de Colombia. Su marido lo habían deportado, ella se quedó en el país, no sabía qué hacer, si me voy, si me quedo. El pastor de su iglesia le dijo, mira, para que no te echen, lo que tienes que hacer es hacerte judía. Y hacerte judía significa renegar de Cristo, bautizarte de nuevo y rechazar todo lo que es el Nuevo Testamento y arrancar las páginas y leer solamente de Génesis hasta Malaquías. Y así no te echan y te dan una acreditación para que puedas vivir en Israel. Y ella me decía, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y yo decía, Dios mío, si fuera hombre le daba. Si fuera hombre le daba. Yo, ¿cómo que qué hace, hermana? Usted va a renegar de Cristo para quedarse aquí. ¿Dónde está su marido? No, mi marido está en Colombia. ¿Cuándo se fue a Colombia? No, lo expulsaron en diciembre. Hermana, estamos en mayo.
Usted está viviendo aquí, sus hijas sin padre, usted sin marido, una mujer descabezada, que no hay nada más peligroso que una mujer sin cabeza. Perdóneme, pero es así. Y no hay nada peor que un hombre solo. Entonces haga las maletas y váyase mañana para su país. Pero es que allí no tengo nada. ¿Y qué tienes aquí? ¿Dónde vive? En el sótano de una iglesia y le está limpiando la casita y la iglesia al pastor. Porque ella dice que está allí en la tierra del Señor. En la tierra del Señor. Usted lo que tiene que hacer es, como dice la palabra, estar al lado de su marido y los dos juntos, donde quiera que el Señor los ponga, allí servir al Señor. Entonces hay tanto relajo, hay tanta inmadurez, tanta superficialidad, que después de 44 años de pastor, yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo muchos cristianos no se van a dar cuenta de que este paso de bautizarse, este paso de hacernos cristianos, es lo más serio del mundo? ¿Saben lo que me dijo una hermana ahora cuando estuve en Israel? Pastor, yo me quiero bautizar. Digo, ¿usted ya está bautizado? Sí, sí. Pero yo he leído en la Biblia que hubo un hombre que se metió 7 veces bajo el agua del río Jordán y salió limpio. Y yo quiero que usted me meta 7 veces bajo el agua. Y yo decía para mí, yo te metería 20. 7 veces, sí, pastor, porque la Biblia dice, ¿pero a quién se lo dijo? ¿Usted se llama Naamán? No. ¿Usted está leprosa? No. ¿Usted se bautizó en agua? Ya está. Pues ¿para qué se quiere meter 7 veces en el río Jordán? ¿Saben la cantidad de gente cristiana de años en el evangelio que cuando ven las aguas del Jordán, yo no sé lo que les entra viendo las aguas del Jordán? Es como si les entrara, no sé, una cosa rara. Ay, pastor, yo me quiero bautizar. Una hermana me dijo, ya me he bautizado 3 veces. Digo, ¿pero esto qué es? Hermana, váyase a una piscina, váyase a la playa, pero esto es una cosa muy seria. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes van en serio con el Señor? Esto se hace una vez y para siempre. No hay que hacerlo toda la semana. Me dicen, no, renovación de votos. Renovación de votos. Lo tiene que renovarse son los votos. Los votos. Eso es lo que se tiene que renovar. Si es que se los tiene. Voy a leer una última porción. Y se encuentra en Marcos. A ver qué nos dice Marcos. A ver qué nos dice Marcos. Después que hubo hablado, el Señor les dijo lo siguiente: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, dice la palabra. Ese es el evangelio verdadero. Evangelio que trae cambios en todo. Un evangelio que te transforma radicalmente. Es un cambio de dirección total y absoluto. Ya no me atrae el mundo para nada. Me da asco lo que antes me volvía loco. Me da asco, me provoca náuseas el ofender a mi Señor. No quiero saber nada de este mundo dominado por el príncipe de las tinieblas que es Satanás. No quiero saber nada. No quiero ver cosas de pornografía, no quiero ver los culebrones venezolanos y colombianos que yo te mato, tú fuiste, no, mi hijo es tuyo, no que es tuya, no que no, ahora es de este, no quiero ver nada de eso, no me interesa nada de eso. No voy a estar 10 horas por día en el teléfono chateando con no sé quién, abriéndole tu corazón y contando tus intimidades. No me interesa nada de eso. Yo quiero solamente vivir para mi Señor. Y si tengo que estar en este país con un sueldo chiquito, ya el Señor me ayudará para cubrir todas mis necesidades. Y si tengo que quedarme soltera o soltero los próximos años, gloria a Dios, el Señor estará conmigo. Así que mis queridos hermanos, yo les animo a todos, a cada uno de ustedes, a ir en serio con el Señor. Porque ya estamos viviendo en un tiempo en el que ya no podemos permitirnos ciertos lujos que en algunos momentos de la vida, tal vez algunos se pudieron permitir, como orar poco, congregarse poco, leer poco la Biblia. Ya eso no va, hermano. Estamos viviendo en unos tiempos de cambios radicales. Israel es un polvorín. Lo que pase allí nos va a afectar a todos, absolutamente a todos. Y las profecías tarde o temprano se van a cumplir. Y el tiempo de angustia de Jacob va a venir. Y lo que dijo el Señor, rumores de guerras y pestes y calamidades y tantas cosas en algún momento se van a cumplir. Por eso la iglesia tiene que dar la talla. Ese es el gran dolor que también tengo en mi corazón cuando veo a los creyentes en Israel que van a la iglesia como si fueran de excursión. Los latinos por un lado, los rusos por otro lado, los polacos por otro lado, porque es como un punto de encuentro social.
Bueno, allí a lo mejor tengo algún contacto que me permita alquilar una casita barata o consigo algún trabajo, pero la iglesia no está para eso. La iglesia tiene que ser la luz del mundo y la sal de la tierra, mis hermanos. Y tenemos que ser diferentes en el instituto, en la universidad, en el andamio, en el colegio, en todas partes. La gente tiene que decir, pero ¿por qué eres diferente? ¿Por qué te comportas diferente? Porque las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Porque voy en serio con Cristo y Cristo es mi Señor. Cristo es todo lo que yo necesito en la vida. Eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. Bendito sea Dios.